Señor Santo, háblanos por favor, bendice nuestras vidas. Pongo en tus manos este momento, Señor, para que tu palabra fluya entre nosotros y nos bendigas, nos conviertas, nos alientes, nos fortalezcas, nos disciplines, nos des lo que tengas preparado para nosotros hoy, Señor. Te lo pido, que nada ni nadie, Señor, impida que tu palabra llegue a nosotros. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra que podemos leer ahora. Gracias, hermanos, por invitarme a estar con ustedes en esta ocasión tan importante, tan especial, esta estrategia de estar orando por diferentes personas, invitar a las personas para que estén aquí. Y yo no les conozco a ustedes, no sé cuántos de ustedes son cristianos bien fieles, bien fuertes, bien maduros, y no sé cuántos de ustedes son invitados, visitantes, personas que aún no han entregado su corazón a Cristo. No sé nada de eso, así es que yo voy a lanzar la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Y déjame iniciar con la siguiente historia. Hace algunos años el rey de Inglaterra, un cierto rey de Inglaterra, que en el día de hoy no hace falta que sepamos su nombre, fue a visitar a sus ciudadanos. Era un buen rey, quería estar cerca de sus ciudadanos y quería visitar especialmente una fábrica de porcelana inglesa. Ustedes saben que ellos, el té de ciertas horas es importantísimo, entonces sus tacitas y eso son importantes. Y fue a visitar una fábrica de eso, de porcelana, de tazas, de platos, de jarrones, etcétera, etcétera. Y estaba por ahí la línea de producción y había una mesa donde estaban los diferentes ollas o vasos o platos, etcétera, etcétera. Y vio uno muy lindo, un plato en particular, muy lindo, le gustó mucho y dijo, qué bonito este. Y estiró la mano para tocarlo y sí, logró tocarlo, pero el que iba con él de guía le dijo, no, majestad, está fresco. Y el plato estaba fresco, entonces él se manchó sus manos de pintura. Dijo, disculpe, majestad, que no le avisé antes. No se preocupe, está bien. El dueño de la fábrica dijo, guarden ese plato, por favor. Y aunque esos platos costaban más o menos 50 centavos de dólares de allá, ese costó varios millones. ¿Por qué? Porque fue tocado por su majestad el rey fulano de tal. Es impresionante cuánto valor le damos a las cosas que alguien importante tocó. ¿Sabe usted que un cepillo de dientes de Marilyn Monroe se vendió en miles de dólares? Un cepillo de dientes, por favor, no lo vas a usar. Pero poder decir, este cepillo estuvo en la boca de Marilyn Monroe, los que la amaban, ¿no? Algo así. O sea, guácala, pero hay quienes dieron miles de pesos por eso. Una guitarra de John Lennon, por supuesto que se vende en miles de dólares. Las cosas de una persona son sorprendentemente muy valoradas para las personas. Pues, ¿qué cree? Ser cristiano es ser tocado por el Rey, es ser tocado por el soberano, el creador del universo entero. ¿Se acuerdan? Los leprosos eran los intocables, nadie los quería tocar. Y Jesús tocaba a los leprosos, tocaba a los ciegos. La mujer enferma de flujo de sangre, los que leen la Biblia, no quería ser reconocida porque una mujer enferma de flujo de sangre era inmunda, no debía estar públicamente con nadie, no debía ser tocada por nadie. Y ella por eso tocó a Jesús así de trampa por la espalda, porque era considerada inmunda. Y Jesús no tuvo problemas en ser tocado por ella. De hecho, aunque todo el mundo lo tocaba, en esa ocasión él dijo, ¿quién me tocó? Entonces, Señor, todos te tocan. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que quién me tocó? Todos te tocan. Yo sé que acá en Estados Unidos se oye muy chistoso eso, porque el texto dice, ¿por qué dices quién me ha tocado si todo el mundo te está tocando? Y un día escuché a un predicador de acá de ustedes que dijo así, si todo el mundo te tocha, ¿por qué dices que quién me está tachando? Algo así dijo, porque acá se dice toch, ¿verdad? Toch, tachar y no sé qué, y se hizo bolas. Jesús tocaba a las personas y las personas somos transformados por el toque de Jesús. Es decir, hermanos, tres cosas muy importantes. Dios quiere tocar a todo ser humano para hacer de él o ella un hombre o una mujer nuevo. Es su deseo, Dios quiere eso. Si tú estás aquí y piensas que viniste porque te invitó alguien, piensas que viniste porque sentiste ganas, sentiste curiosidad, eres muy espiritual, eres una persona muy sabia y dijiste, voy a ir a la iglesia porque en la iglesia pasan cosas buenas. A lo mejor sí eres inteligente y esas cosas, pero yo te digo una cosa que está detrás de tu decisión, Dios te trajo, punto. Dios te trajo porque Él quiere tocar a las personas. Él motiva, su Santo Espíritu motiva el corazón de la gente para que la gente le busque. De hecho, nadie le busca si Dios no lo motiva primero. Porque Él siempre nos busca primero, así dice la Escritura, que Él nos amó primero. Entonces Dios quiere tocar a todo ser humano. Dios quiere tocarte a ti, en particular, a ti, no sé cómo te llamas, no sé, Leticia, Guadalupe, Espergencia, no sé, tengo un amigo que se llama Bulmaro. ¿Aquí hay algún Bulmaro? Iba a decir algo del nombre Bulmaro, pero mejor no digo nada. Si te llamas Bulmaro, te llamas como sea, Dios te quiere tocar a ti. Y si Dios ya te tocó, hermano mío, y si Dios te tocó, que sospecho aquí que más del 90% de los que estamos aquí, Dios ya nos tocó. Si Dios te tocó, ¿qué crees? Él quiere usarte para tocar a otros. Y en la Biblia hay muchos personajes que podemos tomar para hacer un análisis.
Y les propongo que hagamos un análisis de un personaje, hagamos un análisis de un producto de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Anuncia el Evangelio de Jesucristo, y lo que da a luz la iglesia es nuevas vidas, personas convertidas. Aislemos un caso, así como si tú quieres analizar, no sé, en la fábrica de panes o la fábrica de refrescos, y agarras un refresco para analizarlo en el laboratorio, o agarras un pan para analizarlo en el laboratorio. Hagamos eso, hagamos un experimento y tomemos un objeto de esos transformados por Dios a través de la iglesia y analicémoslo cómo fue. Y el ejemplo más claro, más completo en la Biblia es el del apóstol Pablo, sin duda. Es el del apóstol Pablo. Él contó varias veces su testimonio personal. Él dijo cómo se convirtió varias veces. Así es que su testimonio está sencillo. Vamos a estudiarlo y veamos cómo fue eso. Tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y veamos cómo fue el proceso de su transformación. Y aprenderemos dos cosas. Aprenderemos qué es lo que el 90% de los que estamos aquí debemos seguir haciendo para que Dios siga tocando a otras personas. Y aprenderemos qué debo hacer si soy del otro por ciento. Si soy de esos poquitos o de ese remanente que vino aquí invitado, sé acerca de Dios, sé que hay un Dios, tengo una religión, pero no estoy seguro de que voy a ir al cielo. Así eso de que el avión y eso, yo no estoy seguro. Si alguien me pregunta dónde vas cuando mueras, yo no sé qué decir. O tal vez tú eres de los que dice, sí voy a ir al cielo porque no he sido suficientemente malo, jamás he matado a nadie, nunca he robado un banco. Si tú eres de esos que piensas así, te quiero decir que estás en peligro porque estás equivocado. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. A una se descarriaron todos como ovejas. La Biblia dice que todos estamos perdidos por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que si tú piensas que porque no eres muy malo, tienes vida eterna, estás equivocado. La salvación es un regalo de Dios para aquellos que creen y le entregan su vida. Y si eres de esa minoría ahora aquí, también este pasaje nos va a decir qué debo hacer. Así es que vayamos a este ejemplo del apóstol Pablo y analicemos. Y voy a poner nombre a estas enseñanzas para que las memoricemos. Y la primera de ellas es el nombre de un personaje que Dios usó, un tal Esteban, y lo llamaremos a él la huella del testimonio, uno que influye en los demás con un impacto fundamental. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana. De aquellos 7, fue uno de esos diáconos de los 7 que nombraron. Y mire, les leo el texto bíblico. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, ahí están otros nombres raros, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero murió muy temprano. Esteban le llamamos el primer mártir, aunque en un sentido real Jesús es el primer mártir del cristianismo y Esteban viene siendo como el segundo, pero no importa, el primer mártir, digamos, excepto Jesús. Y él murió por Cristo porque comenzó a predicar la palabra del Señor y murió apedreado, como se usaba en aquella época hacer con los herejes. Y resulta que hay algo interesante aquí en esta vida. Esteban, yo digo, fue el primer paso para la conversión del apóstol Pablo. Sí, Pablo era muy joven. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Saulo era muy joven y resulta que no tenía la edad para participar en apedrear a un hereje, según ellos hereje. Así es que no podía participar, participaban los ancianos. Pero a él, los que apedrearon a Esteban, le dejaron a cuidar sus ropas. Y eso en la cultura de aquella época significa que Pablo estaba de acuerdo con eso. Pablo seguramente estaba ahí con sus maestros rabinos, fariseos de fariseos, legalistas, opositores del cristianismo, y él participó en la muerte de Esteban. Y yo digo que ese fue el primer impacto, el impacto del testimonio personal en la vida de Pablo. ¿Sabe que la palabra mártir, se le llama a él el primer mártir, o digo yo el segundo mártir? La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo. Sí, testigo, uno que da testimonio de algo, uno que dice, yo vi esto, y lo dice incluso con el riesgo de perder su vida. Y Esteban es el testigo por excelencia, es el mártir por excelencia, porque él dijo una verdad, proclamó una verdad, y por causa de esa verdad fue asesinado. Testigo es uno que está dispuesto a decir la verdad a toda costa. Dice el texto, cuando habla de Esteban ahora, dice el texto, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios entre el pueblo. Insisto, él es
él es una persona que dio testimonio de la fe. Testigo es uno que une al cielo con la tierra. Mire otra cosa que dice de Esteban el texto. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ángel significa un mensajero de Dios, pero en aquella época se estimaba, se pensaba, un mensajero de Dios tiene una luz, un resplandor especial de parte de Dios, porque se acordaban cuando Moisés hablaba con Dios y Moisés bajaba como con un brillo en su rostro, y vieron a Esteban de esa manera. ¿Sabe qué es lo que está pasando? El cielo se abrió y hay comunicación entre el cielo y la tierra por causa de un testigo, por causa de una persona que da testimonio. Además, hermanos míos, Esteban no murió como un perdedor, no, sufrió las consecuencias de ser un triunfador. No murió diciendo, ay, por favor, no me tiren piedras, por favor, no me maten. No, al contrario, ¿sabe qué dijo? Cuando estaba muriendo Esteban, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa oración solamente se la hemos oído a alguien más alguna vez en la vida, a Jesús, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Testigo es uno que vive y muere como triunfador, no como un perdedor. Miren lo que dice este otro pasaje. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y la palabra griega que aparece ahí, donde dice que vio a Jesucristo en los cielos, la palabra griega, los eruditos en griego dicen que no es una palabra normal, que se refiere a que solamente lo vio. Algunos dicen que lo que significa en griego es que vio a Jesús así, como diciéndole, Esteban, échame la mano, ya llegaste, amigo, ya estás acá conmigo. No murió como un fracasado, murió como un triunfador, siendo asesinado por causa del Evangelio de Jesucristo y dando testimonio. Incluso pidió, insisto, le dijo a Dios, no les tomes en cuenta este pecado. El Señor pudo haber usado a muchas otras personas, pero usó a Esteban para tocar a Pablo. Podemos decir que no hubiera habido un apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, 13 cartas escribió, y algunos piensan que también escribió la carta a los hebreos, no sabemos, pero sí sabemos de 13 cartas, más del 50% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, y este fue el inicio de su conversión, el testimonio fiel de un cristiano verdadero. Porque ¿saben qué, hermanos? En este mundo, en este mundo, mis hermanos, los inconversos no se convierten porque no conocen a un cristiano, aunque algunos inconversos no se convierten porque conocen a un cristiano. ¿Me expliqué? Conoció a Esteban, Pablo, no se convirtió en ese momento, pero yo me sospecho que eso nunca lo olvidó. ¿Y por qué me sospecho que eso nunca lo olvidó? Porque ¿quién nos contó esta historia sino él? Él era insignificante, no era ningún rabino, ningún predicador ni nada. Era un joven al que a los pies se pusieron las ropas los asesinos. ¿Quién le contó eso a Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, donde está escrito esto? ¿Quién se lo contó? Pablo. Ese testimonio de Esteban nunca se quitó de su mente. Los hermanos de la iglesia lo sabían. Hermanos míos, resulta que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era. Algunos piensan que era poca vista, tenía problemas de glaucoma o algo así, por eso le dice a los Gálatas, yo sé que ustedes hubieran dado sus ojos por mí. Algunos piensan que tenía migraña, porque él llama a su aguijón en la carne como aguijón, como una espina, y dicen los que tienen migraña que es como una estaca clavada en la cabeza. Algunos piensan que tenía problemas digestivos. Por eso recomendaba a Timoteo, no tomes agua por causa de tus males. Yo en adelante tomo un poco de vino. Él también tomaba eso como un remedio para el estómago, tal vez. Algunos piensan que tenía una malformación genética, porque los que lo odiaban, lo acusaban de tener un aspecto grotesco. Decían que su voz en las cartas era como de león, pero que su aspecto en persona era como de ratón. Se burlaban de él, sus agresores. No sabemos cuál era su aguijón en la carne, pero hay una posibilidad. Algunos piensan, porque él llama a su aguijón en la carne, dice, es un mensajero de Satanás, así lo llama, que me abofetea para que no me ensoberbezca sobremanera. O sea que cuando estaba él se siente muy orgulloso, no hombre, estoy sirviendo al Señor, prediqué, hubo milagros en la campaña, no sé qué, y él se sentía muy grande y llegaba a su casa y se acordaba quién era, y se acordaba que había sido partícipe en el asesinato de Esteban, y entonces se sentía pequeño y deprimido y le daba un tiempo de depresión. Y si usted piensa, ¿cómo un siervo de Dios está deprimido? Solo lea la segunda carta de Pablo a los Corintios. Esa carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo dice que por poco y se muere de tristeza,
por poco y muere de depresión. Es una carta en donde él maneja y manifiesta el dolor y la ansiedad y los momentos difíciles de un siervo de Dios. Es que algunos piensan que tal vez su aguijón en la carne era recordar cómo por su causa había muerto Esteban. Y que cuando se sentía muy grande como apóstol, decía: ¿y quién soy yo si yo participé en la muerte de un hijo de Dios, de un cristiano? Y entonces no se ensorbecía sobremanera. Yo no sé si así fue o no fue. No sé cuál sería, pero una cosa sí sé, estoy segurísimo. Pablo comenzó a convertirse, por así decirlo, por el testimonio fiel de un cristiano. Hermanos de la iglesia, estamos en la tierra para tocar personas con nuestro testimonio. Personas podrían convertirse porque nos ven vivir cristianamente. Hay personas que la única Biblia que tienen para leer es tu vida. Hermanos en Cristo, hermanos, 90 y tantos % aquí presentes, amigos que nos acompañan, amigos invitados por los cristianos. Dios te está tocando por medio del testimonio de quien te invitó. Si alguien te invitó, es Dios tocándote. Dios te está tocando por medio de esa película que viste, una película cristiana, y te tocó esa película, te llamó, es Dios tocándote. Dios está tocando a través de que sentiste ganas, te levantaste y vamos al templo. Hay que buscar una iglesia porque estamos con problemas y tienes una necesidad, una enfermedad, un problema económico, yo qué sé, y sientes necesidad de buscar a Dios. ¿Sabes qué? Sí se vale en las angustias y en las necesidades buscar a Dios. Pero te digo una cosa, Dios te está tocando, pero te quiere tocar aún más. Te quiere tocar para salvación. Déjate tocar como el plato aquel del rey de Inglaterra, que se convirtió en muy valioso porque lo tocó el rey. Déjate tocar por el rey. Pero además aquí no acaba la cosa. Ananías, la huella del discipulado, uno que influye en los demás por medio del discipulado. Y tú dices: ¿cuál Ananías, pastor? Pues un Ananías de la Biblia. Posiblemente vivía en Damasco, y dice la palabra que este Ananías fue usado por Dios para discipular al apóstol Pablo. Ananías aparece en la vida de Pablo justamente en el momento de su conversión, después de su encuentro con el Señor Jesucristo, porque Pablo va a Damasco, lleva cartas que le autorizan perseguir cristianos, y de pronto se le aparece el Señor, un fuego, resplandor, cae posiblemente de su caballo, queda ahí ciego y después mudo también, y pasa 3 días en ayuno. Y resulta que se atreve a decirle: ¿quién eres? Y el Señor le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y le dice les leo el pasaje. Había entonces en Damasco un discípulo, y Dios le dice a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aguijón es un palo picudo que se ponía en las carretas para que la mula o el macho o el caballo, lo que sea, que era mañoso y tiraba patadas, nomás una iba a tirar, porque se daba un santo golpe con el aguijón que no volvía a tirar. Y Jesús le dice a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le está diciendo muy elegantemente que terco eres, ¿no? Que eres como una mula que tira patadas y no quieres servirme. Yo te quiero para servirme. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto visión a un varón llamado Ananías, que entren y le ponen las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías dijo: Señor, habrá soñado lo que sea, pero no soy yo, ha de ser otro Ananías, porque yo con ese tipo no voy. Es un matacristianos, perseguidor de cristianos, y trae cartas. Yo no voy, Señor. No dice eso, ¿verdad? Yo pensé que eso debía decir, pero no dice eso. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, Señor, si va a padecer por tu nombre, sí voy. Pero me das permiso, Señor, de antes de decirle cualquier cosa, darle unas cuantas cachetadas y un jalón de pelos. Creo que era pelón el apóstol Pablo, dicen los que saben. Es que a lo mejor ni pelo le podía arrancar. No, tampoco dice eso. Lo que dice que fue entonces Ananías. Sí replicó. Aquí entre nos, como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Sí se resistió. Señor, ese tipo es perseguidor de cristianos. Pero cuando le dijo: ve, y le explica a Dios: yo lo voy a usar, entonces dice: voy pues. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Ya lo hizo hermano. ¿Cómo la ve? Es un perseguidor de cristianos, y después de que Dios le habla, ya lo hizo hermano.
hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Fue bautizado, hermanos. ¿Dónde? Sepa la bola. No sé si usaron también como aquí esto, un tambo de 200 litros, no sé, pero fue bautizado y seguramente fue sumergido, tal vez en un río, en un lago, en un estanque. En las ciudades había estanques en aquella época donde la gente se bañaba. ¿Se imaginan a Ananías escuchando la orden de Dios? Ve con ese matacristianos, predícale el evangelio. Y Ananías, pues yo también me hubiera resistido. A lo mejor me resisto más veces que Ananías, pero él finalmente fue. Discipulado es obedecer a Dios, hermano. Predicar el evangelio, hacer discípulos es un acto de obediencia a Dios. Él dijo que así fuera. Nuestra tarea no solo predicar, es hacer discípulos. La gran comisión no dice predicar, dice hacer discípulos. De hecho, la palabra, como la traducimos, ir, no está traducida adecuadamente. La palabra es yendo. Y es un imperativo, pero no está escrito así en griego. En griego está escrito como un gerundio. Yendo, o sea, mientras vas. O sea, haz discípulos. ¿Cuándo? Mientras vas. ¿A dónde? Pues al IHOP o al Longhorn, o según traigas dinero, o al Taco Bell. A donde vayas, mientras vas, haz discípulos. ¿A quién? Al que se te ponga enfrente. Hay quienes hubieran aprovechado para darle golpes a Pablo, pero este va porque es obediente a Dios. Y incluso dice el texto que lo tocó al apóstol. En aquella época eso de tocarse, el día de hoy aquí nosotros, no hombre, somos bien toquichis todos. En México también, todos, una de besos por todas partes, por eso nos contagiamos más del COVID, ¿no es cierto? Porque somos muy así. Nosotros no nos saludamos. Hay gente que saluda así como perrito. A ver, hermano pastor, no, con la mano derecha. Hay quien saluda así, ¿verdad? A mí me cae gordo cuando yo quiero saludar así, me hacen así como perrito, ¿verdad? Se saluda. Firulais, ¿cómo está? No, o sea, saludamos así, ¿verdad, hermano? Saludamos así, con toda la mano, ¿verdad? Y luego de repente hasta un abrazo. Aquí mi confusión con usted es que yo no sé si el abrazo va para acá o para allá, porque allá es de otra manera. Y luego en Europa hasta doble beso, ¿sabía usted? Porque aquí es un besito, pero allá 1, 2, y hay unos lugares donde son 3. Yo ya no sé dónde estoy, a ver, ¿cuántos van? ¿Cuántos llevamos? Pero en la época del texto bíblico, no existe tal cosa. La gente no se toca mucho, es como muy pudorosa la gente. Y aquí llega Pablo y lo toca, como Jesús tocaba a los intocables. El cristiano, el discipulador, el cristiano verdadero es alguien que toca a las personas, se atreve a tocar a las personas. No le preocupa si traen pelos parados, si traen muchos tatuajes o muchos piercing, si viene borracho o lo que sea, si tiene cara de que está confundido en su identidad. Igual lo recibe, igual lo acepta, igual lo toca. Yo escribo obras de teatro y algunas son musicales porque soy compositor, soy músico. Hice una obra de teatro que se llama La Navidad de un Vagabundo. Y es la historia de un vagabundo que quiere saber qué es la Navidad y todo el mundo le dice una cosa diferente. Pero el vagabundo en la escena primera tiene que entrar por la puerta principal. Él aparece primero aquí y hace una pantomima, como las que hicieron acá, una pantomima con una música sin letra, pero luego se sale y aparecen unos niños cantando, y entonces él debe entrar por la puerta principal para preguntar a los niños qué es la Navidad. Pues en una presentación de una iglesia que invitó al grupo de hermanos a hacer la obra de teatro, ¿qué creen que no dejaban entrar al vagabundo? Ya le tocaba entrar a cantar y los diáconos no lo dejaban entrar. No puedes entrar, hay una obra de teatro aquí, no puedes entrar. ¿Qué quieres? Porque iba vestido de vagabundo. ¿Sí me expliqué? No lo dejaban entrar. Hubo que poner la pista otra vez porque ya se le había pasado hasta que les dijo: hermanos, ya sé que hay una obra de teatro, soy el vagabundo principal de la obra. En cambio hubo otra ocasión, este era un culto de jóvenes, qué lindo, era un culto de jóvenes, donde ese mismo equipo, esa misma compañía de teatro presentó esa obra en otra iglesia. Y cuando el vagabundo apenas estaba cerca ahí dando la vuelta para ir a la puerta, le cayeron encima 4 jóvenes. Pásale, hermano, pásale, hay una obra de teatro, te va a gustar, ven, te va a hablar Dios. Y él dijo: sí, ya sé, hermanos, yo soy el actor, espérenme tantito. Discípulo es uno que transfiere vida, que toca para transferirle vida al inconverso. El Señor pudo haber usado muchas personas, quizá pudo haber usado a alguno de los apóstoles. Qué interesante, no usó a uno de los apóstoles para que se convirtiera Saulo de Tarso, no usó a un diácono.
y usó a un desconocido que no sabemos quién es este tal Ananías para tocar a Saulo por medio del discipulado y lo convirtió en el Pablo que conocemos. Pablo no hubiera sido quien fue sin ese toque de amor y de fe. Hay gente que necesita ser tocada por nosotros y experimentar transformación. Hermanos de la iglesia, estamos en la tierra para tocar a otras personas con nuestro discipulado, con la enseñanza que podemos compartirles. Amigo que nos visitas, quien quiera que sea, no te conozco, no soy de acá. Amigo que nos visitas, Dios te está tocando por medio del discipulado de quien te invitó y de todos los aquí presentes, porque todo lo que se hizo aquí, esta presentación, los cantos, somos discípulos del Señor. Yo soy un discípulo del Señor y estamos aquí y queremos tocarte con la palabra. Somos pecadores. Y si alguno te ha dicho, no, los cristianos son unos hipócritas, los cristianos no son perfectos. Pues claro que no somos perfectos, pues claro, ¿quién dijo que somos perfectos? Por supuesto. Una vez me dijo una persona, no, me voy de la iglesia porque esta iglesia no me gusta, voy a buscar una iglesia perfecta. Dije, pues, si la encuentra, por amor de Dios, si la encuentra, no se meta ella porque le va a ser imperfecta a usted a esa iglesia. No la va a encontrar, pero si llega a encontrar una perfecta, por amor de Dios, déjela así, porque usted le entra y ya la hizo imperfecta otra vez. No hay perfectas. Si te han dicho que somos hipócritas, pues sí somos a veces, y chismosos y cosas así, y no somos perfectos, pero hemos creído, le hemos entregado nuestra vida. Por eso venimos a la iglesia, para ver si nos cambia un poquito más. Así que amigo que nos visitas, déjate tocar. Bernabé, otro personaje ahora. Bernabé, la huella del compañerismo, uno que influye en los demás por medio de la amistad verdadera. ¿Sabes? Bernabé era un bonachón de primera. Bernabé se destaca en todo el Nuevo Testamento. Su nombre, padre de consolación, o alguien que da consolación, es su sobrenombre, porque era un tipazo de primera. Cuando Pablo y Bernabé fueron a su primer viaje misionero y se les regresó Juan Marcos, primo o sobrino de Bernabé, la siguiente vez que fueron a de viaje misionero, Marcos quería ir y Pablo dijo, no lo llevamos. No, ya demostró su vulnerabilidad, ya demostró, ¿cómo se llama? Su volatilidad. Es voluble, no lo llevemos. Y Bernabé decía, sí lo llevamos, Pablo. No, va a poner en riesgo a la iglesia. Yo no quiero poner en riesgo su corazón. Es un joven, pues sí, falló, pero démosle otra oportunidad. ¿Qué creen? Pablo no quería, Bernabé sí. Yo le voy más a Bernabé que a Pablo en este caso. Bernabé es un tipazo de primera. Y mire lo que dice el texto de los primeros días de la conversión de Pablo. Mire lo que dice, léanlo conmigo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Sí está en la pantalla? Lo pueden seguir leyendo conmigo. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Oiga, qué interesante. Saulo de Tarso, el gran rabino judío, legalista, recalcitrante, perseguidor de cristianos, se convierte y los apóstoles no lo creen. Los apóstoles, que la hermana Chole no creyera es una cosa, pero los apóstoles no creían. ¿Me expliqué? Tuvo que convencerlos Bernabé. Es como cuando, ¿supieron ustedes de un secuestrador en México que le decían el mochaorejas porque cortaba las orejas? ¿Supieron de ese gran, terrible secuestrador? ¿Qué creen? Se convirtió. De verdad, en la cárcel predica de Cristo. Y usted me va a decir, ¿se convirtió en qué, pastor? ¿En burro? ¿En chiva? ¿En diablo? Y yo le digo, en cristiano. ¿Usted lo cree? Hay quien me ha dicho, no, pastor, no diga eso, por favor, ese no debe convertirse, que se desconvierta. No puede ser que haya hecho tanto mal y ahora se vaya al cielo. No, pastor, no, que lo desconviertan para que se vaya al infierno. Y yo de repente me da como que ganas de que sí, pero no, el Señor lo salvó. ¿O no cree que lo salvó? Así pasa aquí con Saulo de Tarso. ¿Se convirtió en qué? Imaginen esta escena. Llega Bernabé, el bonachón, llega Bernabé emocionado, eufórico a la reunión de los apóstoles. ¿Qué creen? ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen? Y Pedro, ¿qué te pasa, Bernabé? ¿Qué te pasa? Tranquilo. ¿Qué te pasa, Juan? Bernabé, ¿estás bien? Sí, se convirtió, diciendo. ¿Quién? Saulo de Tarso. ¿Qué diría Tomás? Yo hasta no ver, no creer.
¿no es cierto? Tomás es el que duda, ¿no es cierto? Yo hasta no ver, no creer. Juan y Jacobo son aquellos que le dijeron al Señor cuando no se convirtió nadie en Samaria. Dice: Señor, que descienda fuego del cielo y los mate a todos. Imagínese el aguerrido. Espérate, no se te ocurra traerlo, porque a lo mejor es una trampa, a lo mejor se está haciendo pasar por cristiano para agarrarnos a todos. Y el Bernabé bonachón dice: pues de algo debemos de morir, pues ni modo, ya lo traje. Sale de la casa y le grita a Saulo: Saulo, que se mueren de ganas de conocerte. Me impresiona este tipo de gente, buena gente. No era un gran predicador. Cuando la Biblia dice en Corintios 13 que escogió el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo para obrar el ministerio, así dice: a Bernabé y a Saulo, porque Bernabé era maestro de Saulo. El siguiente versículo dice: y Bernabé y Saulo fueron a tal lugar. Y el siguiente dice: y Saulo y Bernabé hicieron tal cosa. Y después dice: Saulo y sus amigos. Saulo se convirtió en un gran líder, predicador, era apóstol, predicador del evangelio, un gran maestro. Y Bernabé llegó a ser su segundo a bordo. Y Bernabé no tuvo pena de eso. Él sabía que así fue. Dios lo escogió a él para ser líder, para darle ese honor. Y yo soy su ayudante, soy su maestro, soy su bonachón que lo ayudó a conocer a los apóstoles. Y no le molestó nada eso a Bernabé. Pero sin Bernabé no hubiera habido un Pablo. Estoy hablando claro. Qué interesante. Un amigo no te juzga por lo que fuiste, sino por lo que puedes llegar a ser. Un amigo arriesga su vida por ti. Eso hizo el toque de Bernabé, es el de un amigo. Hay gente que lo que necesita para conocer el evangelio es un amigo, uno que le comparta, no uno que lo esté regañando y mandando al infierno. Porque de repente yo, cuando recién me convertí, la regaba. Al que le hablaba de Cristo y no me hacía caso, le decía: pues ya no te voy a hablar, porque la Biblia dice: no echéis las perlas a los cerdos y los santos a los puercos. Le decía cerdo y puerco a mi amigo. Pues ¿cómo está eso? No, un amigo arriesga su vida por ti, como Bernabé lo hizo. Un amigo te permite creer, crecer. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Oiga, fue a buscarlo a donde quiera. Yo nunca me di cuenta de lo importante que era que un pastor hiciera eso. Ahora sé que los pastores debemos oler a ovejas. Hasta que un día escuché a un joven dando su testimonio. Yo ni me acordaba de eso. Era un joven que había sido drogadicto. Yo no me acordaba de eso, pero cuando estaba dando su testimonio, dijo: y entonces el Paz, me decían el Paz a mí en esa iglesia. Dice: fue hasta el mismo arroyo, dice. Al arroyo, dice. Yo tenía el resistol, ellos inhalaban resistol. Glue se dice acá, la glue. Él inhalaba, dice, hasta lo guardé atrás, porque llegó él a buscarme. Dice: cuando yo supe que alguien me buscaba hasta el mismo arroyo, dije: entiendo que me debo convertir. Un amigo te va y te busca. Y si tú eres cristiano y tienes un amigo, vas y lo buscas. Dios pudo haber usado muchos métodos para edificar la vida del gran apóstol Pablo, pero quiso usar la amistad de Bernabé para tocar su vida para siempre. Deja que Dios use tu amistad para bendecir a otros, hermano. Deja que Dios use tu amistad para bendecir a otros. Sé el amigo de confianza de tu colonia, sé el amigo de confianza en tu trabajo. En ocasiones el cristiano es el sangrón legalista ahí en la casa, nadie lo quiere. En el trabajo dice: no, es que en el trabajo tengo persecución, nadie me quiere. No te quieren por cristiano, no te quieren por sangrón. ¿Me expliqué? Por apretado, por santurrón. Porque cuando van a cooperacha, tú no cooperas nada. No, es que lo estoy guardando para el diezmo. No, sácate, ahí hay que dar cooperacha. Hermanos de la iglesia, estamos en la tierra para tocar a otras personas con nuestro compañerismo cristiano. Amigo que nos visitas, tú que no estás seguro de la vida eterna, tú que no sabes si has entregado tu vida a Jesucristo, amigo que nos visitas, Dios te está tocando por medio del testimonio de quien te invitó y de todos los aquí presentes y de los que actuaron aquí, las aeromosas y los pilotos y de los cantantes y todo lo que hemos hecho aquí. Dios quiere tocar tu vida, déjate tocar por Dios. Y por último, este es el colmo de todo. Este es el colmo, porque a Saulo lo tocó Esteban, lo conocemos a Esteban. Lo tocó Ananías con su discipulado, no sabemos bien, hasta este texto sabemos quién es Ananías. Lo tocó Bernabé, también famoso por su amistad. Pero estos otros, ni sé cómo se llaman. La huella del servicio, uno que sirve a los demás por medio del amor práctico. Si Ananías era un desconocido, el siguiente caso se trata de un grupo de hermanos que tocaron a Pablo y ni siquiera sabemos. Les leo el texto donde aparecen. Dice así:
Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. La ciudad de Damasco era amurallada, todavía existe parte del muro, era amurallada. Las murallas eran bastante altas, unos 20, 30 metros. Y resulta que había dos puertas, la de enfrente, la principal, y el muladar se le llamaba la de atrás, que daba al basurero. Y en las dos puertas estaban vigilándose para que si salía Pablo, matarlo, agarrarlo, juzgarlo y matarlo. Imagínense Pablo, chaparrito, dicen que era chaparrito. Imagínense, lo va y se junta con los hermanos de la iglesia de Damasco, donde se bautizó. Oigan, hermanos, ¿qué creen? ¿Qué, hermano? Pues que me quieren matar. ¿Qué diría uno de los diáconos de la iglesia, el más legalista? Pues se lo merece, hermano, para que sepa lo que siente. Eso, así sentíamos nosotros con usted. Ahí está, ándele. ¿Creen que le dijeron eso? No. Oremos, seguramente el pastor. Algunos creen que Ananías era el pastor. Oremos por el hermano Saulo, el hermano Pablo, oremos. Oraron por él. ¿Y ahora qué hacemos? Dice: pues tengo que ir a otros lugares a predicar lo que me pasó. Es buena cosa, pero no puede salir por las puertas. La hermana, le ponemos Sara, la hermana Sara vive entre los muros. En aquella época, la paz que había causado Roma, las ciudades tenían dos muros, uno externo y uno interno. El interno en ocasiones era poquito más bajo, pero cuando se hizo la paz y ya no había guerras, los muros se usaron como departamentos. Se hicieron casas en medio de los dos muros. Ya por lo menos tenían dos paredes, ¿verdad? Y se hacen escalinatas y casas. La hermana Sara vive entre los muros y vive en la parte de arriba, en el ¿cómo se llama el de mero arriba? En el penthouse. Vive en el penthouse. Vamos a pedirle: hermana, su ventana da sí, mi ventana, tengo un así balcón para dar al muro exterior. ¿Por qué, hermanos? Pues es que el hermano Pablo lo quieren matar. No me diga así, pues merecido se lo tiene. Todos decían lo mismo, digo yo. Pero ¿cómo lo van a bajar? Hermana, pues no tiene usted una soga, dígale a su esposo. Y vino el esposo y dijo: pues no tengo una soga tan larga, pero tengo tres, las amarramos. Hermana, ¿y no tiene usted algún costal, canasta donde metamos a este hermano? Y dijo la hermana: este chaparro en cualquier canasta cabe. Las canastas eran de mimbre, de materia, ¿cómo se llama? De planta. Y que lo meten al apóstol Pablo y lo bajan por el muro. Perdón, ando buscando una cuerda para bajar por el muro a alguien. Oiga, ¿están de acuerdo conmigo? No voy a maltratar esto, no se preocupen. ¿Están de acuerdo conmigo que cuando bajas a alguien, no sabes, no había lámparas, no llevaban antorchas porque los hubieran matado también a ellos? Es peligrosísimo. Entonces tuvieron que ir a escondidas, oculto, con solo la luz de... ¿Y cuándo sabes que la persona ya llegó ahí abajo? Cuando esto está flojito, ¿no es cierto? Mientras siga tenso, no sabes nada. Imagínenselos a los hermanos bajando al apóstol Pablo, al ex perseguidor de cristianos, por la pared del muro, y no saben todavía. Tal vez 4 hermanos, tal vez unos jóvenes de la iglesia, yo qué sé. Tal vez uno pensó: hermanos, ¿qué estamos haciendo? Este tipo participó en la muerte de Esteban y en la de muchos otros. Es un perseguidor. Suéltelo, hermano. Pero hermano, es cristiano. Pues total, si es cristiano, va para el cielo. Le decimos al Señor: Señor, ahí tú decides. No hay señales de que hayan tenido alguna duda. Están dispuestos a arriesgar su vida por un nuevo cristiano. Me encanta pensar que el servicio, el ser buena gente, el ayudar a tu vecino a desponchar su carro, el compartir con la gente que te rodea en vez de ser un tacaño, puede tocar vidas para salvación. Puedes no ser un gran evangelista, puedes no ser un gran predicador, puedes ser una persona que se tropieza cuando habla, que dice una costra porosa, o sea, que se le lengua la traba o se le traba la lengua, pero sirviendo tocas otras vidas. Y resulta, hermanos míos, dice el texto,
Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es tiempo de hacer esto. Es tiempo de tocar vidas, tocar otras personas con el poder del Señor. Ahora, hermanos míos, ¿qué iba haciendo Pablo? Escuché un sermón basado en este pasaje y el predicador dijo que Pablo, ahí en el costal ese donde lo llevaban bajando, iba orando al Señor. Iba de rodillas o en posición fetal y le iba diciendo al Señor, que iba pensando en Filipenses 2, ahí donde dice, y no teniendo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, y que esa idea de ir bajando, iba pensando, Dios bajó, descendió, se despojó a sí mismo. Oiga, está padrísima la idea, está padrísima la metáfora, pero yo no creo que haya sido así. Yo creo que Pablo, cuando iba bajando en esa canasta, iba orando al Señor y le decía, Señor, te lo ruego por lo que más quieras, que los hermanos de allá arriba no suelten la cuerda. Así se llama este sermón. No lo dije al principio, lo dejé hasta este momento. Este sermón se llama No suelten la cuerda. El servicio toca a las personas, les transforma la vida. En ocasiones les salva y hace una gran diferencia en el cristianismo. En un sentido real, no tenemos mucho derecho a compartirnos a nuestros vecinos si no les hemos servido antes. El cristiano toca a los demás con el amor en acción. Si llegan unos vecinos nuevos a tu casa, no vayas a molestarlos ahí y aburrirlos, a darles un gran sermón. Y al contrario, hasta van a aborrecer eso. Estos testigos de Jehová evangélicos vinieron aquí a molestar. No los aburras con eso. No, llévales unas galletas y un agua. Y están batallando bajando sus cosas. Dile, oiga, les ayudo. Con el refrigerador está muy pesado, yo les ayudo. Y entonces tienes derecho a un día de estos hablarles de Cristo. Es más, no solo tienes derecho, te van a preguntar, porque van a decir, este cuate, estos son diferentes, esto es diferente, esto actuó diferente. El Señor pudo salvar la vida de Pablo de muchas otras maneras, incluso por medio de un milagro, pero quiso usar a aquellos desconocidos que se atrevieron a no soltar la cuerda. Hermanos de la iglesia, estamos aquí en la tierra para tocar otras personas con nuestro compañerismo. Amigo que nos visita, Dios te está tocando por medio del testimonio de quien te invitó y de todos los aquí presentes. Por medio de este mensaje, por medio del drama, por medio de la música, por medio de los hermanos ahí en la puerta que te dieron bienvenida con una sonrisa y te dieron un folleto o alguna cosa así, por medio de los que pagan el dinero para que haya aquí aire acondicionado y estas bancas, que es esta iglesia justamente. Todo esto es servicio. ¿Sabes que en una iglesia, no te has fijado, si se has notado eso? Hay enseñanza, hay predicación, hasta chistes hay, de repente contamos los predicadores o cosas que dan gracia y todo es gratis. No pagas un peso por eso. Es servicio de la iglesia para todos nosotros. Hermanos míos, hasta aquí le voy a dejar. Este es el hermano de la iglesia. Toca a otras personas por tu servicio. Amigos que nos acompañan, has sido servido por personas hasta llegar aquí. A mí hasta me trajeron un carrito, porque nos estacionamos lejos y nos trajeron un carrito. Yo me sentía acá como súper. El pastor móvil, pensé yo, me llevaron en pastor móvil. Visitante móvil, no, es el visitante móvil. O es para todos, yo creo. Iba recogiendo, parecía pollero porque iba recogiendo a otros. Iba un viejito por ahí, le dijo, si quieres te llevo y ahorita de regreso sí, cómo no, y ahí está. Hasta amigo llevaba yo con mi esposa. Es que traíamos una caja de libros. Me sirvieron. Un joven fue muy amable, vengan con nosotros, yo los llevo. Hay servicio aquí, déjate tocar por eso. Termino diciendo lo siguiente para todos. Hace algunos años fui pastor en Tapachula, Chiapas. Y resulta que en esa época, fue hace bastantes años, fue el siglo pasado. Y resulta que en esa época el SIDA no se conocía como se conoce hoy. Era ¿cómo se llama? Un escándalo, era algo muy peligroso y todo el mundo tenía miedo a eso. Y una hermana de la iglesia me pidió que fuera a visitar a su hermano. Su hermano había vivido aquí en Estados Unidos, se fue allá porque lo deportaron porque estaba muy enfermo, estaba muriendo y de SIDA. Estaba en etapa terminal, fui a visitarlo. Para pronto de cuentas me di cuenta que ahí en el hospital ese del Seguro Social no le pusieron el nombre correcto. Pregunté por su nombre y no lo encontraban. Al fin una trabajadora social dijo, espérame tantito, sí está. Le cambiaban de nombre para no ofender a la familia, para que no se, ¿sí me explico? Porque había así como discriminación por ese asunto. Y fui a verlo y no me dejaban entrar si no traía guantes y no había guantes. Si no traía cubrebocas y no tenían cubrebocas, porque esos hospitales así son. Nomás me pusieron una bata, muy rara me veía.
pero me dijo, pues si quiere entrar así, pues sí, sí quiero entrar así. Pero antes de entrar, llegó la de la comida y la hermana de este joven que estaba ahí conmigo le dijo a la de la comida, pase, llévenle la comida a mi hermano, ahorita la voy a dar de comer. Y dijo muy despectivamente, no, yo aquí no entro, entre usted lleve la comida. La hermana rompió a llorar y me dijo, pastor, así ha sido todo. Los doctores no lo quieren atender. Los doctores y enfermeras nos pidieron extra, un dinero extra, un soborno, extra dinero para atenderlo bien. Porque dicen que es muy peligroso, porque en esa época así era la cosa. Y era muy triste. Yo entré a hablar con ese joven y él creía que yo era sacerdote católico y me decía padre. Y aunque le dije 20 veces que no era padre, bueno, sí padre, pero no de esos, no hizo caso, me dijo padre todo el tiempo. Y le hablé del Evangelio de Cristo y del amor de Cristo y del perdón de Cristo para los pecados. Y él me dijo, padre, otra vez, me dije, me quiero confesar. Le dije, adelante, Dios, si quiero ahorita que me vaya, usted se queda hablando con Dios. No, quiero que usted esté aquí. Dije, yo no lo voy a perdonar, yo no absuelvo a nadie, no soy yo, Cristo es el sumo sacerdote. Él dijo, no importa, pero me gustaría que alguien escuchara mi oración. Ah, está bien. A orar. Y él empezó a orar y a confesar sus terribles pecados, que no puedo decirlos a ustedes porque es secreto de confesión. Y él empezó a orar y no era privado. Yo creo que los de los cuartos contiguos lo escucharon porque gritaba. Y le decía a Dios lo pecador que era y se decía a sí mismo palabras negativas, terribles contra sí mismo. Y lloraba y gritaba porque además dice que no se le quitaba el dolor ni con las medicinas más poderosas que le daban ahí en el seguro. Y gritaba, yo me emocioné, yo soy del club de los llorones, me emocioné mucho y no pude más remedio que arrodillarme. Y al arrodillarme sin querer, confieso, sin querer. No fue queriendo, fue sin querer, accidentalmente, sin querer, para agarrarme, para arrodillarme. Puse mi mano sobre la de él y él me pescó la mano, hasta me dolía y no me soltaba. Y entonces yo, un sidoso, ¿sí me explico? Me está agarrando la mano. Yo con mi mente discriminadora, torpe, insensata, absurda, también pensando en eso que todos pensaban. Y él siguió orando. Cuando terminó de orar, no me soltaba, pero notó que yo como que quería que me soltara y al fin me soltó. Y luego me dijo, me siento muy bien y ya no me duele tanto. Y luego me dijo una palabra que es un hito, es una exhortación para mi persona. Ni en el seminario recibí tal lección. Él me dijo, gracias por tocarme sin guantes. Hace mucho que nadie me tocaba sin guantes de hule. ¿Sabe qué pasó en ese lugar, hermanos? Yo sé lo que pasó. Un hombre pecador, muy desviado, pervertido, decide encontrarse con Dios y toca la puerta. ¿Sabe qué hace el cielo? ¿Sabe qué hace Dios cuando alguien toca la puerta? Abre. Seguramente apareció Dios. Y entonces tal vez pensó Dios, quiero tocar a este muchacho. Quiero hacerle sentir mi presencia. Quiero hacerle entender que sí lo estoy escuchando. Pero Dios no tiene manos aquí en la tierra. No tiene garganta aquí en la tierra, porque es espíritu. Claro que tiene manos en la tierra. Claro que tiene garganta en la tierra. A ver sus manos, hermana. Usted es cristiana. Son las manos de Dios esas manos. ¿Está de acuerdo conmigo? Son las manos de Dios. Sus manos, hermana, su garganta es la garganta de Dios. Entonces Dios en ese lugar, seguramente se preguntó Dios, ¿dónde habrá algún bruto aquí que me quiera ayudar para que? Algún insensato que lo toque con las manos humanas. Y como el único que estaba ahí era yo, no soy muy espiritual, ni es que yo, sí, yo soy, Señor, estoy en tus manos, aquí voy en tu, no, yo no me las doy de espiritual, no. Yo tenía miedo, tenía vergüenza, tenía asco, pero Dios quiso usarme para tocar a una persona. Hermanos de la iglesia, Dios quiere usarte para tocar personas, amigos que nos acompañan. Dios quiere tocarte, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, si has vivido una vida pervertida, terrible, horrenda, Dios quiere tocarte. Y si has sido muy decente y muy honrado, nunca has hecho ninguna cosa mala, igual estás perdido, igual que el indecente, igualito estás perdido y Dios quiere tocarte.